Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Soy profesor del SUAYEF, soy profesor de la Escuela Bancaria y Comercial. Soy egresado de la Facultad de Economía de CU. Cuento con varios diplomados. Uno de ellos tiene que ver con comercio y negocios internacionales. Cuento con una especialidad en comercio y negocios internacionales, otra especialidad en políticas públicas para la educación superior y una maestría en estudios latinoamericanos. Y actualmente me desempeño como jefe de la Mediateca y fui secretario académico del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. El proceso de integración de estados involucra factores económicos, políticos, sociales y o culturales. ¿Cuál considera que es el principal factor que entorpece o detiene a este proceso de integración? Ok, definitivamente un proceso de integración tiene que ver con todos esos elementos que mencionas. Lo que es cierto es que hay diferentes niveles de integración. Los procesos de integración empiezan siendo meramente comerciales, como lo es la primera etapa de la integración, que su objetivo es la conformación de un área de libre comercio. Si te das cuenta, ahí la integración tiene que ver con aspectos única y exclusivamente comerciales. El problema sí se presenta conforme vas avanzando en los procesos de integración, es decir, conforme vas profundizando tu proyecto de integración. ¿Por qué se complejiza? ¿Por qué? Porque hay momentos en el que tienes que hacer coincidir variables macroeconómicas y también políticas públicas. Y eso sí es un verdadero esfuerzo por parte de las naciones que se están integrando. Te pongo un ejemplo así simple. En un mercado común, una de sus principales características es la libre movilidad del factor trabajo. Pero para que haya una libre movilidad del factor trabajo, tendríamos que garantizar que los títulos profesionales en toda la región que se está integrando tengan la misma validez. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo muy fuerte en materia de política pública educativa, donde las instituciones de educación superior de los países que se están integrando garanticen que los títulos profesionales que se están emitiendo tengan la misma validez oficial en todo el mercado ampliado. Gracias. Los países latinoamericanos han realizado varios esquemas de integración. ¿Cree que Estados Unidos participa en que suceda o no esta integración y por qué? Ok, qué pregunta tan interesante, porque fíjate que América Latina tiene mucha historia en materia de integración, pasando por ejemplo por ALALC, ALADI, ¿no? Donde fueron procesos de integración bastante ambiciosos con el objetivo de integrar en un solo bloque a toda la América Latina. Estos sucedieron en un momento histórico bastante particular, ¿no? En un momento donde América Latina estaba buscando romper con los lazos imperialistas, y obviamente Estados Unidos impidió, por ejemplo, que en aquel momento ALADI llegara a buen puerto. Pero eso volvió a suceder cuando América Latina se quiso integrar en un proyecto bastante ambicioso que se llamaba ALALC, no es cierto, discúlpame, que se llamaba Área de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Esta Área de Libre Comercio de las Américas también fue un proyecto que inició Bush padre, continuó Bush hijo, y fue frenado, pensaba que ALCA, el ALCA se iba a consolidar en el 2005 y nunca logró consolidarse por la injerencia norteamericana en este proceso de integración del subcontinente latinoamericano. También tenemos procesos de integración subregionales, ¿no? Donde ha sido un poquito más complicado que intervenga Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Mercosur, pero sin embargo sí ha habido, vía presiones financieras, un elemento en el que se le pone freno a los procesos de integración subregionales. Definitivamente considero que Estados Unidos en ciertos momentos específicos sí interviene en los procesos de integración, en el caso latinoamericano. Si el reto de la armonización es la homogenización del derecho en distintas partes del mundo, ¿qué posibilidades hay de que los estados mantengan autonomía de decisión ante las presiones de las multinacionales impulsando el derecho internacional? Ok, yo creo que los procesos de
convergencia económica y de armonización de política pública son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque en primera instancia, cuando nos subimos a una empresa de armonización, tenemos que estar claros que se tiene que negociar con lo que denominamos soberanías o soberanía, ¿no? Yo creo que siempre se cede parte de soberanía en un proceso de armonización. Y creo que definitivamente se pierde autonomía, ¿sí? Se negocia la autonomía, te circunscribes por ejemplo, a una política económica que ya no emana necesariamente de tus instituciones nacionales, sino de instituciones superiores. Pero yo creo y considero que estas armonizaciones de política pública siempre estarán siendo aplicadas para el bienestar del colectivo, es decir, del grupo de economías que se están integrando. Obviamente los procesos de armonización de política también tiene momentos de crisis, donde algunas de las economías que no están cumpliendo los requisitos pues tienen que sentarse a platicar, en ocasiones poner en la mesa la posibilidad de que esa economía tenga que salir del bloque por no cumplir con los requisitos de armonización. Y yo creo que muchos de estos requisitos sí son establecidos por una empresa transnacional. ¿Por qué? Porque al final son las que en ocasiones determinan el comportamiento del mercado dentro del espacio ampliado y son las que determinan el tipo de armonización o hacia dónde quieren que se lleve a cabo la armonización de política pública. Gracias. Mi nombre es Carlos González Campos, soy egresado de la FES Acatlán, de la segunda generación de la carrera de Relaciones Internacionales. Hice mi maestría aquí y desde que salí he estado en el sector público, en las áreas internacionales, y ya tengo más de 33 años de experiencia en los temas internacionales y en particular en la aplicación de las relaciones internacionales. He estado muy metido en temas de seguridad internacional, en temas de no proliferación, en temas de aduanas, en temas de negociaciones directas con otros estados. He participado en varios países, en reuniones internacionales, bilaterales y multilaterales, y en algunas ocasiones me han considerado experto de Naciones Unidas para negociación de acuerdos. Entonces la experiencia ha sido muy fructífera y podríamos decir que me llena de orgullo decir que soy de Acatlán, porque es algo que me gusta, mis orígenes, y estoy en Acatlán regresando lo que ella me dio, conocimiento. El proceso de integración de estados involucra factores económicos, políticos, sociales y o culturales. ¿Cuál considera que es el principal factor que entorpece o detiene este proceso de integración? Okay. Aquí puede ser más el proceso social, porque hay un movimiento de gente entre los países muy intenso, muy intenso. Puede ser regulado, esos entran con visa para diferentes actividades, o sea, puede ser estudio, trabajo, estancia familiar, vacaciones, etcétera, pero todo está regulado, o sea, por medio de la obtención de la visa correspondiente. Pero aquí tenemos el problema de la migración no regulada, y entonces eso es lo que puede crear un problema de entendimiento entre los estados y a su vez un proceso de integración de esos dos estados. Puede generar un problema de integración económica, política, y por ende se va a traducir a lo social, ¿no? Por otra parte tenemos la asimilación, y eso implica que no todos los nacionales que emigran a otro país se van a asimilar fácilmente por barreras de idioma, por barreras de costumbres, por barreras étnicas, incluso hasta religiosas, y entonces generan en el otro estado lo que podemos llamar células en las ciudades que pueden ser benéficas, pero también pueden ser perjudiciales, bandas y todas esas cosas que hay, pandillas y demás, ¿no? Les doy el caso de los maras, que era un grupo de salvadoreños
que se generaron como célula en Los Ángeles, y el problema se extendió prácticamente a la mitad de Estados Unidos, pero de forma muy negativa. La decisión de Estados Unidos fue tomar todos esos grupos o todas esas gentes y regresarlas a El Salvador. Entonces se quitó el problema, pero le creó un problema a El Salvador. Entonces ahí el problema está enteramente social, en que la migración no regulada es la que te va a perjudicar cualquier proceso de integración, desde el económico, político y hasta el social. Los países latinoamericanos han realizado varios esquemas de integración. ¿Cree o considera que Estados Unidos participa en que suceda o no esta integración y por qué? Bueno, si hablamos estrictamente de los países latinoamericanos, estamos hablando de México para abajo. Entonces, por ejemplo, la integración de México con los del Caribe, a través del CARICOM, y en su caso la EC, es una integración económica de países de diferentes dimensiones, diferentes grados económicos de desarrollo, muy desigual incluso en los propios países del Caribe, ¿no? Tenemos países más desarrollados como Cuba, Dominicana, y menos desarrollados como Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bahamas, etcétera. Ese es un caso. El otro está en el sur. Los países bolivarianos también se hicieron su grupo. En fin, existen varios esquemas de integración latinoamericana en donde los americanos están, vamos a decirlo, ajenos a esos procesos. Estados Unidos intentó en alguna ocasión hacer una integración de todos los países del continente, como está ahora en el seno de la OEA, y fracasó porque los brasileños lo vieron como un entorno del grande con todos sus niños, ¿no? Entonces no prosperó la Alianza de las Américas, y terminó en unas cumbres, pero nunca terminó en una asociación como tal. Lo que buscaba es una asociación económica de todo el continente, la cual no se dio. Entonces los americanos se quedaron simplemente al primer nivel con México en el TLC, pero aún así no aceptó la integración de otro país que sería Chile. No hubo tal. Entonces quedamos con la América del Norte. Entonces ya no fue América Latina, sino fue América del Norte. Si el reto de la armonización es la homogenización del derecho en distintas partes del mundo, ¿qué posibilidades hay de que los estados mantengan autonomía de decisión ante las presiones de las multinacionales impulsando el derecho internacional? El problema de la armonización del derecho internacional no es fácil, y eso se ve en los procesos de negociación. Hay países que vienen de economías fuertes y saben que tienen presiones fuertes. Hay países que vienen de países débiles y su posición es por ende más débil. Sí reciben presiones de las transnacionales, de los grupos de presión en sus países, porque dependen de esa economía, y eso se traduce directamente a la negociación y por ende a la homogenización del derecho en esas reuniones. De ahí pueden derivar unos acuerdos no tan fuertes, no tan sólidos, e incluso pueden haber hasta más adelante reservas a los puntos acordados, o en el término de la negociación se levantan, simplemente no continúa la negociación. Entonces, sí, los grupos de presión hacen eso, presionar a los estados para tener ciertas ganancias en los tratados y por ende en el derecho internacional. Sí, bueno, buenas tardes. Soy la doctora Sofía Ileana Escamilla Ruiz. Tengo maestría en Derecho Empresarial, soy licenciada en Derecho por parte de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Tengo una maestría en Derecho Empresarial y un doctorado en Derecho del Trabajo. Mi participación en esta entrevista es en función a mi perfil profesional y como docente, en mi experiencia docente, en las cuales me desempeño impartiendo las cátedras de
Derecho del Trabajo, parte sustantiva, Introducción al estudio del derecho para la carrera de Derecho y de Introducción al Derecho para la carrera de Relaciones Internacionales. El proceso de integración de Estados involucra factores económicos, políticos, sociales y o culturales. ¿Cuál considera usted que es el principal factor que entorpece o detiene a este proceso de integración? Bueno, de hecho creo que son varios. Es difícil hablar, ¿dónde están los factores? Es difícil hablar de un solo factor. Políticos. Creo, sin embargo, que a final de cuentas la economía es la que define el rumbo de nuestro desarrollo, es la que define el rumbo de las negociaciones. La política frecuentemente se encuentra condicionada a los fines económicos y, por supuesto, el factor cultural también tiene una gran trascendencia. Finalmente, cada sociedad se da a sí misma sus propias reglas y estas dependen de nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo ideológico, nuestra filosofía jurídica. Por supuesto, es un condicionante importante, pero si tengo que elegir uno de los tres factores, creo que el factor económico es el que condiciona todo. Gracias. La siguiente pregunta. Los países latinoamericanos han realizado varios esquemas de integración. ¿Cree que Estados Unidos participa en que suceda o no esta integración y por qué? En el caso de América Latina, la intervención de Estados Unidos es exagerada. No nada más considero que participa en ella, por supuesto participa en ella, sino que la define y lo peor, la impone. Estados Unidos tiene un poderío que supera a cualquiera de los países de América Latina y volvemos a lo anteriormente escrito, el factor económico es decisivo. La mayoría de los países de América Latina estamos endeudados con Estados Unidos, tenemos compromisos pendientes con él y a partir de esta deuda y de esta dependencia económica se determinan nuestras decisiones políticas. Y por último, si el reto de la armonización es la homogeneización del derecho en distintas partes del mundo, ¿qué posibilidades hay de que los estados mantengan autonomía de decisión ante la presión de las multinacionales impulsando al derecho internacional? Es muy difícil, siempre existe la posibilidad, pero en las actuales condiciones de los países nunca hay un desarrollo o un poderío equitativo. Siempre hay potencias que tienen un mayor desarrollo, un mayor poderío económico, por tanto político, y es un obstáculo muy grande para el resto de los países mantener una autonomía. Hemos visto ejemplos, como ha sido el caso de Cuba, y las sanciones que ello le genera y la forma en que impacta su estilo de vida y su sociedad. Entonces es posible, pero es impresionantemente difícil. Gracias. Soy el profesor Mario Gabriel Rangel Vargas, licenciado en Economía, especialista en Educación. Soy maestro en Administración de Desarrollo Regional y he trabajado en evaluación aduanera en la empresa Ford. Y profesor, gracias. El proceso de integración de estados involucra factores económicos, políticos, sociales, culturales y por lo tanto jurídicos. ¿Cuál considera que es el principal factor que entorpece o detiene para este proceso de integración? Bueno, yo creo que había que definir integración hacia quién, ¿no? Si es una integración hacia Estados Unidos, una integración hacia América Latina, ¿no? Eso es importante, es decir, integrarse con respecto a quién. Sabemos para qué integrarnos. Nos integramos para facilitar el comercio y se facilita el comercio pues, para mejorar las condiciones, para generar crecimiento económico y desarrollo. Si tú me preguntas cómo facilitar el comercio en el ámbito de la integración, pues yo te diría, bueno, pues lo que tenemos que hacer es facilitar, ¿no? en términos procedimentales, ¿no? Entiéndase por procedimental, cómo se formula un impedimento, el pago de los impuestos, entiéndase las claves arancelarias. Entonces, efectivamente, hay que facilitarlo, hay que transparentarlo, ¿no? Y esto va a permitir que el comercio aumente. Si tú me estás diciendo
de que en caso de que existan prácticas desleales, cómo se aplica la ley en la solución de controversias, yo te diría, ahí sí hay problemas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Efectivamente, que los tribunales, me parece que como estaban funcionando era adecuado, que hubieran tribunales, que esos jueces fueran jueces elegidos, fueran profesionales elegidos al azar, que nadie conociera en ningún país ni compañía a quién se les iba a asignar, sino sería al momento, ¿no? Lo que había que facilitar ahí era la forma en la que se hacían los diagnósticos para identificar si se había cometido una práctica desleal, ¿no? Cómo se hacían todos los diagnósticos, cómo se armaba la solución de casos, y ya que se tenía el veredicto, efectivamente que el país que había sido afectado y el país que afectara tendría que cumplirlo. Ahí sí había problemas, ¿no? No había mecanismos claros y contundentes para que el país dijera, sí, tendría que cumplir, ¿no? Cumplía cuando quería. Sabía que tenía que cumplir, pero cumplía cuando quería. Y tendría todavía el derecho de la apelación. Entonces, un proceso que era claramente el responsable se podía ir años. Entonces, esto hacía que esa apelación que él había realizado se convirtiera en una práctica proteccionista a favor del país que realmente la había metido sin ninguna justificación. Creo que ahí se habían grandes dificultades. Esa es una parte. Hay otro problema. El otro problema en la integración sí tiene que ver con lo político. O sea, ¿qué implica lo político? Que los países que estaban integrando no tenían como objetivo ni el crecimiento y el desarrollo. Lo que buscaban era ampliar su mercado y fortalecer su poder hegemónico o geopolítico sobre el otro. Y entonces establecían condiciones de negociación, pero desfavorables para los países subdesarrollados más que para los países ricos. Entonces ahí sí había problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los países, a través del comercio intrafirma, creaban condiciones para una integración totalmente desfavorable, ¿no? Entonces había que cambiar todo eso. Bueno, y justamente hablando de este tema, puntualicemos en otras dos preguntas que tienen que ver con lo que acaba de tocar. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, los países latinoamericanos han realizado varios esquemas e intentos de integración. ¿Cree que, por ejemplo, en este caso particular, Estados Unidos participa en que suceda o no esta integración y de qué forma cree que influya? Es que mira, hay dos procesos de integración en América Latina, unos hacia el norte y unos hacia el sur. Los del norte fueron creados e impulsados por Estados Unidos cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Se cae el socialismo, la gente tuvo miedo, pensaron que si no cumplían con los caprichos de Estados Unidos podían ser invadidos y se subordinaron completamente a la política. Pero hay otro proceso que es más en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la independencia, en el ámbito de cuidar la soberanía, y son los procesos de integración hacia el sur. A Estados Unidos le interesa que esos procesos de integración hacia el sur pues no se lleven a cabo, porque son contrapoderes que debilitan su hegemonía. Y entonces necesita que estos procesos desaparezcan. ¿Cómo lo desaparece? Generando crisis, generando conflicto entre ellos y obligándolos a integrarse hacia el norte. En este sentido, justamente, la siguiente pregunta que tenemos es, en el caso particular, si el reto de la armonización es la hegemonización del derecho en distintas partes del mundo, ¿qué posibilidades, justamente hablando del tema anterior, hay que estos estados mantengan su autonomía de decisión ante las presiones, sobre todo las multinacionales, impulsando ya en la actualidad el derecho internacional? Pero yo creo que son cosas distintas, ¿eh? Porque armonizar implica armonizar procedimientos. Armonizar implica ponernos de acuerdo cuáles son los productos sujetos a impuestos, cuotas, aranceles. Armonizar tiene que ver cómo pesos y medidas para el intercambio comercial son iguales. Entonces, armonizar es facilitar el comercio y evitar las trabas y establecer condiciones de certidumbre para el intercambio. Justamente en ese sentido va la pregunta, como ¿hasta qué punto cree que las transnacionales están metiendo mano en todo ese tema, ¿no? Tanto de la homogenización en general como de la armonización? Es que la integración es comercio, y el comercio, ¿quién lo lleva a cabo? Las empresas.
¿Y quiénes son las empresas? Las empresas transnacionales. ¿Y cómo comercian? A través de un comercio intrafirma. Y entonces ellas se comercializan en sí mismos generando déficit. Y eso es lo que las crea condiciones para firmar acuerdos y tratados en función de sus intereses. La armonización responde a crear, fortalecer y a establecer límites, ¿no?, a su comercio, no de ellos, sino de sus competidores. Y así es como se protegen. Y a través de las políticas aplicadas por medio de los estados que generan el derecho internacional. ¿Considera que hay injerencia en ese tema? Claro, lo que pasa es que a través de la armonización lo que estás haciendo es inhibiendo la soberanía y la autodeterminación. Y entonces tu soberanía termina siendo entregada, cedida a ese acuerdo, en ese marco de armonización, y rompiendo toda tu capacidad de independencia. Entonces, eso es contradictorio, porque comercio implica cooperación, no implica subordinación. Y en el marco que se han firmado los acuerdos, implica no cooperación, implica subordinación. Y ahí no hay comercio. Lo que hay es simetría de comercio y violación del derecho. Perfecto. Pues por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.